esta hora de la mañana. Son las 8:29. Nuestro compañero Fernán Reyes no pudo estar con nosotros esta mañanita, pero Moraima Oyola y este servidor continuamos contigo en ruta con una amiga, Moraima. Oye, qué buena programación en lo que va de mañana y prometemos que lo que viene es aún mejor. Siempre vamos mejorando de gloria en gloria, eso lo dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Así tiene que ser. Así tiene que ser. Con nosotros la doctora Angie González. Bienvenida, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Angie. El día está feo. Está bien feo el día. Ay, sí. A mal tiempo, buena cara, decía mi abuela. Dios no se molesta porque todos los días son bendición en que digamos que el día está feo, porque yo lo dije ahorita y como que en el fondo me sentí mal. No creo. No. Él creo. Él sabe que con la óptica de nosotros podemos decir algo como así. No creo. Mira, Job dijo cosas peores y Dios no lo mató. Así que no te preocupes por eso. No, y yo lo justifico diciendo la superficie está fea, pero por dentro está bien lindo. Ay, señor. Mira, Cuéntenos. Juan, en reacción a ese espacio que tú hiciste en el día de ayer, donde permitiste que los oyentes reaccionaran, compartieran su experiencia sobre el asunto del Día de los Padres y cómo el coronavirus pudo haber modificado esa tradición nuestra de estar con nuestros padres ese día, de ir a visitarlos, de compartir con ellos. Quiero que sepan que llevo ya 2 meses en una campaña contra el pánico. Ajá. ¿Ok? Muy bien. He tenido la oportunidad de no conversar, pero conversar de manera digital, ¿no? Textearme y tener algunos chateos con colegas, con otros psicólogos. Y la impresión de todos es la misma. O sea, el problema de salud mental que nosotros vamos a arrastrar ahora va a ser monumental. Ya lo es. Y fundamentalmente lo que estamos viendo es un brote de ansiedad extremo, de ataques de pánico. Y esto es algo que nos va a dejar una secuela por mucho más tiempo de lo que ha sido, ¿verdad?, problemático el COVID. Doctora, disculpe que le interrumpa, pero este brote de ansiedad es de pacientes ya previos o nuevos. ¿Se están añadiendo más personas? Ambos. Okay. Sí, ambos. Hay personas que son pues clientes habituales de los servicios de salud mental. Ajá. Que han visto que sus condiciones se han exacerbado. Pero en mi caso, fíjate, esa pregunta no se la he hecho a los colegas. Ajá. Pero en mi caso yo he tenido una entrada de pacientes nuevos y me preocupa más la población infantil. Eso lo notamos ayer en las llamadas. Sí, entre los pacientes nuevos está entrando mucho niño y adolescente con ataques de pánico. Con los miedos. Lo he visto. Sí. Ayer en las llamadas había gente de todas las edades y algunos se quebraban con llanto. Sí, es de veras bien, es algo bien difícil. Mira, yo quiero tratar de poner las cosas en contexto. Y para eso voy a citar una noticia que salió el 25 de marzo, ¿okay? Justo hace 2 meses, 3 meses, justo hace 3 meses. Llevábamos 10 días de la cuarentena. Y esto es un reportaje que publicó el Centro de Periodismo Investigativo. El titular es "Miles morirían en Puerto Rico por el COVID-19". Es una noticia de Omaira Sosa Pascual. Y la noticia, voy a leer un par de datos. Dice: al momento, las proyecciones obtenidas de expertos por el Centro de Periodismo Investigativo son sobrecogedoras. La más cautelosa apunta a que se podrían registrar unas 16,000 víctimas mortales durante la pandemia en la isla, y el peor escenario se acerca a las 58,000 víctimas. Wow, qué proyecciones más altas habían hecho. ¿Ok? Y
oye, la noticia sigue. Yo les invito a que vayan por internet y la busquen. Esta noticia del Centro de Periodismo Investigativo del 25 de marzo. Oye, la gente entrevistada aquí son gente seria. Okay, yo no estoy diciendo aquí que esto fue una prensa amarillista, esto es una reportera seria. Las personas que ella entrevistó son un demógrafo, Raúl Figueroa. Entrevistó también a Juan Carlos Reyes. Juan Carlos Reyes es una persona que yo conozco en lo personal. Hace muchos años, él es el director de la Escuela de Epidemiología y Bioestadística del Recinto de Ciencias Médicas, una persona muy seria, y entrevistó a otras personas más, y es una noticia que en su momento, pues había que darle atención, había que prestarle oído, ¿ok? Pero 3 meses después, las proyecciones fallaron, y esta no fue la única. Las proyecciones fallaron a tal nivel, hace 3 meses nos estaban diciendo podrían morir 58,000 personas. Es un pueblo completo. Sí, claro. Estamos hablando de casi un 2% de la población de Puerto Rico. Ese es espantoso. Y la realidad es que hoy, tenemos, 4 meses después, tenemos 57 muertos confirmados. En la última semana, en la pasada semana, no hemos tenido un solo muerto confirmado nuevo que se haya reportado. Entonces, el problema no tiene que ver con el COVID como enfermedad. El problema tiene que ver con el impacto que los medios de comunicación hacen sobre nosotros. Porque la información que nosotros recibimos en los medios crea nuestra visión de las cosas, ¿ok? Y obviamente en personas más vulnerables, en personas que se exponen a esta información de manera parcial, pues que no le dedican el tiempo de leer más a fondo, de analizar las noticias, de hacer este ejercicio que yo estoy haciendo. Oye, yo he ido mirando todo el progreso, he estado pendiente de las estadísticas, he comparado estadísticas, déjame ver cómo vamos, qué fue lo que nos dijeron, por dónde va la cosa. No. Entonces, yo creo que ya es hora de que la gente, especialmente aquellos que se sienten todavía muy temerosos, muy en pánico sobre el asunto del COVID, tomen su tiempo y hagan este ejercicio. Mire, váyase a las noticias de hace 3 o 4 meses. Mire cuáles eran las proyecciones. Bueno, pues esto era un virus nuevo, apenas teníamos información, no sabíamos cómo se iba a comportar el virus. Y yo puedo entender que plantear los peores escenarios para ser entonces lo más reservados posibles, ser amplios en esa respuesta de protección, yo creo que eso era válido. O sea, yo no estoy criticando lo que se hizo ni cómo se reaccionó. Lo que estoy queriendo decir es, oiga, todos los modelos fallaron. Todos los modelos que nos pronosticaron una hecatombe y una muerte masiva de personas fallaron. ¿A qué le vamos a atribuir eso? Pues yo no sé si es que los modelos no tenían la capacidad de pronosticar un virus como este y el virus no se comportó como se han comportado otros virus. Yo no sé si fue la misericordia de Dios, o sea, yo no sé. Yo lo que sé es que hoy, 3 meses después, la realidad es que a nosotros nos habían pronosticado que la muerte por COVID en Puerto Rico iba a ser 1000 veces mayor, 1000 veces mayor de lo que realmente fue. Estamos hablando palabras mayores, 1000 veces. Sí, es mucho. O sea, me estás diciendo que iban a morir 58,000 y lo que han muerto son 57. Entonces ya es hora de que estos mismos expertos corrijan estos pronósticos y se puedan parar frente a la gente, frente al pueblo, a través de la prensa y decirnos, mira,
analizando la data, según esto se ha comportado, pues esto fue lo que pasó, corregimos los pronósticos, nuestros nuevos pronósticos son estos, la razón por la que los pronósticos fallaron de la manera que fallaron son estas. Oye, si eso nos pasa todos los años en la temporada de huracanes, cada rato, pues los meteorólogos de Puerto Rico, que son gente de renombre y son gente seria, pues nos dicen, mira, este huracán viene por aquí, va a pasar por allá y nos va a partir por el medio, y de momento algo pasó, ¡fua! Y el huracán se desvió. Hay muchas causas naturales que explican eso. Oye, y posteriormente nosotros escuchamos a nuestros meteorólogos diciendo que si una alta presión por aquí o por allá o las temperaturas del agua hicieron que esto se desviara. Ah, pues qué bueno. Sí, hicimos los preparativos, sí nos cuidamos. Oye, pero ¿sabes qué? No ocurrió. Ya es hora de que el gobierno, de que la prensa, de que todos los expertos en el área que nos hablaron hace 3 o 4 meses y nos alertaron de una manera espantosa, ¿no? Se vuelvan a parar frente al país y nos digan, mira, afortunadamente, si es que no creen en Dios y no quieren darle la gloria a Dios, ¿verdad? Pues no hay problema. Pero por lo menos digan, afortunadamente, los pronósticos que teníamos no ocurrieron. Las precauciones de lavado de manos, uso de mascarilla y distancia deben persistir porque mientras el virus esté presente, oye, siempre hay algunas personas que son vulnerables y se deben cuidar. Oye, pero nos debemos cuidar como nos cuidamos de la influenza, por ejemplo, ¿ok? Y no seguir pensando que ahora no puedo volver a la normalidad, no puedo volver a mi vida habitual, no puedo volver a visitar a mi papá en el Día de los Padres o a mi mamá en el Día de las Madres. Sí podemos ir. Si usted prefiere no besarlos, si usted prefiere no abrazarlos, porque sus envejecientes usted los considera personas muy vulnerables y por las condiciones de salud que tienen, pues no hay ningún problema. Oiga, pero llévele el regalo a su papá con una mascarilla. Y mantenga unas distancias, pero no nos olvidemos que los seres humanos no somos solo un cuerpo físico. Los seres humanos tenemos una naturaleza psicológica, tenemos una naturaleza social y tenemos una naturaleza espiritual. Allí. Y todas tienen que ser cuidadas en un balance saludable. Pero ¿hasta dónde esa información que tú das, que es el hecho cierto de lo que tenemos 3 meses y pico, 4 meses después, logra persuadir a aquel que este fin de semana de padres le dijo a su hijo, no vengas, no me traigas ningún regalo, no me traigas los nietos, porque yo realmente tengo miedo de que me puedas contagiar? Yo pensaba que había sido uno que otro caso, pero en un ratito de 10 minutos ayer, llamaron un montón de personas que esa es su realidad y que están conscientes a nivel consciente, pero no logran desprenderse de ese pánico, de ese miedo. ¿Cuán ayuda urgente psicológica necesitan? Pues mira, sí la necesitan. O sea, yo creo que ya a estas alturas, en donde las estadísticas son tan claras, de que de veras no tenemos que tener el temor que percibimos hace 3 o 4 meses, ¿ok? Yo creo que en este momento la gente que todavía sienten que están confinados por causa de los temores que puedan tener por el COVID, yo les exhortaría a que ya busquen ayuda profesional, porque la secuela en el área de salud mental puede ser devastadora. De hecho, ya nosotros tenemos más suicidios en el mismo periodo que muertes por COVID. ¿Oh, Wow. sí? Sí, nosotros tenemos ya sobre 60 suicidios Wow. en estos 3 meses y tenemos 57 muertes por COVID. Yo no sé a cuántos les ha pasado, yo no tengo estadística, este comentario que voy a hacer es algo que estoy observando. Pero en el área donde está mi oficina y mi iglesia, en estos últimos 3 a 4 meses, ha habido un retorno de pacientes de adicción pidiendo dinero en las luces que hacía tiempo yo no veía. Yo no sé cuántos en las diferentes áreas donde están, ¿verdad?, de manera cotidiana,
están observando lo mismo. Esto no puede ser un fenómeno del área exclusiva donde yo estoy. O sea, no puede ser que de momento todos los adictos de Puerto Rico se movieron a la Avenida Los Millones. ¿Ok? Sí. Claro. Y entonces mi pregunta es, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la salud mental en Puerto Rico? Cuando tú tienes niños de 7, 8 años sin historial de salud mental previo, con ataques de pánico, cuando tú tienes las luces llenas de adictos pidiendo dinero y antes no lo veías, cuando tú tienes aumento en los suicidios, ¿qué está pasando? ¿Ok? Doctora, ayer yo tuve la oportunidad de ir a buscar un artículo que había comprado desde marzo en Plaza, y por lo que pasó pues cerraron. Y entonces ayer me notificaron que fuera a recogerlo. Entré un momentito. Estaba desolado. O sea, ya no necesitas esa cita para entrar como antes. La gente no está saliendo. Se notaba ese pánico en las pocas personas que vi. Yo estoy en shock. Wow. Primero, que la mayoría de las tiendas estaban cerradas. Sí. Estaban cerradas. Entonces, las pocas personas que uno veía, o sea, yo te estoy hablando de una tienda enorme de 3 pisos, y si yo me encontré 5 o 6 personas allí, fue mucho. Entonces, yo creo que eso es un indicativo. Sí. Que la gente no quiere salir todavía. Desde mi análisis, los 2 problemas más grandes que nosotros tenemos en este momento como país, no es el COVID, es la economía y la salud mental. ¿Ok? Yo escucho a veces a la gente diciendo, no, la única preocupación es la economía. La gente se piensa que todo tiene que ver con dinero. No es eso. Cuando hablamos de la economía de un país está directamente ligada a la mortalidad, a la morbilidad, a la salud física, a la salud mental. O sea, ¿cuántas personas en este momento, o sea, en países del tercer mundo, ya se están presentando las estadísticas del aumento de la mortalidad por hambre? ¿Ok? O sea, cuando nosotros a veces vamos a las tiendas, y yo tuve esa experiencia en estas últimas 2 semanas, ir a tiendas en donde de ordinario tú consigues unos productos y encontrarte que no existen, no hay abastos. No hay abastos porque las producciones a nivel mundial se detuvieron. Desde cosas tan simples como un carrito para enrollar la manguera. Eso fue una de las cosas que yo fui a buscar. No existen. No están. Por los últimos meses, las fábricas que producen este tipo de cosas, pues no han estado trabajando. ¿Ok? Y entonces nosotros nos encontramos en este momento frente a una escasez de abastos de producción a nivel mundial. ¡Wow! No hemos pensado en eso. O sea, no nos hemos detenido a pensar, mire, hay que tirarse a la calle, hay que tirarse a trabajar, hay que tirarse a producir, porque hay que reactivar el planeta. ¿Qué recomendación como profesional tú le das a esa población que reconoce que está en ese nivel de pánico para que se atienda? Porque si no, puede caer en una adicción. La autorreceta es lo preferido. Sí, mira, lo que pasa es que ya a estas alturas de 3 o 4 meses, los que no han logrado recuperar de manera natural, clínicamente, ya uno debe tomar la consideración de que estas personas van a necesitar ayuda profesional. Visite un consejero de salud mental, visite un psicólogo, visite un psiquiatra, busque ayuda, no se quede encerrado en su casa. Hay una película del inicio de los 2000, que es muy buena, y yo se la recomiendo a la gente. Usted la consigue por ahí, por internet, gratuita, la consigue hasta por YouTube. La película se llama The Village. Es esta película de esta gente, una cultura tipo Amish en los Estados Unidos, y entonces ese poblado estaba rodeado de un bosque, estaba en el centro de un bosque. Y entonces en el poblado se hablaba de que en el bosque habían como unos monstruos, unos espíritus, unos whatever, y entonces la gente no podía adentrarse al bosque porque entonces ibas a morir.
Y entonces unas personas en un momento dado, pues la curiosidad los mata y exploran, retan, y en un momento dado se adentran en ese bosque y de momento encuentran que hay como una pared en medio del bosque. Y empiezan a seguir la pared, a rodear la pared, hasta que encuentran en un lugar de la pared, encuentran una puerta. Cuando abren la puerta, lo que hay al otro lado es una civilización muy adelantada, medios de transportación, esto, aquello, edificios, gente, y es bien impresionante, porque por décadas, o sea, la enseñanza de esa película, oye, por décadas tuviste una población cautiva por el miedo. Por el miedo. No se movían por el miedo. Y no fue hasta el momento en que alguien se atrevió a retar ese temor, a retar esas historias y meterse en el bosque y encontrar qué era lo que había del otro lado, que descubrieron entonces que se les estaba engañando y se les estaba reteniendo por una mentira. En este momento, los números que nosotros tenemos en Puerto Rico, y ya luce que en otros países del mundo el fenómeno es el mismo, las proyecciones fallaron, las estadísticas fallaron. Esto no justifica. No se puede quedar nadie así. Esto no justifica el pánico que tenemos, las limitaciones de movimiento que tenemos. Esto no justifica los problemas de salud mental que estamos viendo. Tenemos que enfrentarnos a la realidad. El COVID no es lo que nos va a destruir. ¿Cómo la gente te contacta? Porque estoy seguro que muchos de los que reconocen van a necesitar una profesional como tú y te van a llamar. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, estamos para servicios psicológicos. Usted nos consigue dejándonos un mensajito en el 787-613-5908. 613-5908. También pastoreamos allí en la iglesia Catacumba de Bayamón. Y les recomiendo, si ya su iglesia está dando cultos presenciales, métase en la iglesia. Eso es. Busque a Dios. Probablemente el desarrollo de la vida espiritual es lo que más beneficio va a tener de manera directa sobre su estado emocional. Qué bien. Dios les bendiga. Excelente. Gracias, Excelente. Angie. Muchas bendiciones.